Picasso decía que aunque la inspiración existe, te tiene que pillar trabajando. Y eso fue precisamente lo que le pasó al autor del que hoy vamos a hablar, que mientras corregía unos exámenes de literatura inglesa, garabateó una frase que años más tarde se convertiría en el germen de la saga de fantasía más conocida que existe. En concreto, esa frase decía: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un clásico moderno al que he estado ignorando durante muchísimos años, porque yo me pensaba que con haber leído la trilogía principal de esta historia ya iba más que servido, y la verdad es que estaba en un error terrible, porque solo al leer este libro he podido realmente completar esa experiencia que nos ofrece el autor. Y no sé, estoy encantado de haberme reencontrado con paisajes, personajes y con una historia que, bueno, es inolvidable cuando la lees de adolescente, y poder rememorarla ahora de adulto pues es un lujo. Os estoy hablando de El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Este libro fue publicado en 1937, aunque en realidad fue escrito entre 1920 y 1930, y nunca con la ambición de ser publicado. En realidad el autor escribía estas historias para entretener a sus hijos, eran los cuentos que les contaba por la noche, y también para su círculo familiar. Sin embargo, el manuscrito cayó en manos de una editora que vio el potencial que tenía, y bueno, no solo lo publicó, sino que le pidió a Tolkien que continuara, que hiciera una secuela, y gracias a eso pues tenemos el mundo del Señor de los Anillos, que sería la continuación de esta historia infantil. En el año 2008 ya se habían vendido 100 millones de copias de este libro, que ha sido traducido en 40 idiomas y que curiosamente desde el año de su publicación nunca ha dejado de publicarse, siempre se ha impreso, con lo cual estamos hablando de un éxito literario prácticamente sin precedentes. Tolkien, además de escritor, era filósofo, era poeta, era traductor, era políglota, era filólogo, con lo cual todo esto hace que sus obras siempre tengan muchas capas y que sea muy profundo una vez que te metes en harina, porque él realmente no solo creó un mundo de fantasía, sino que lo dotó de idiomas propios, su propia mitología, sus propios cuentos, sus propias historias, su propia poesía, canciones, etc. Y todo esto hace que la experiencia de leer estos libros sea muy inmersiva y muy rica. Él además se caracterizó por ser un ferviente ecologista, por ser ultracatólico, y de hecho hay una anécdota muy divertida que ya comenté en Twitter, y es que cuando se produjo el Concilio Vaticano II y se dejó de dar las misas en latín, Tolkien ya era muy mayor, era un anciano que iba con sus nietos a misa, y los nietos se avergonzaban de él porque cuando la gente contestaba al cura en inglés, él se empeñaba en contestarlo en latín, y además a gritos. Es una anécdota graciosa que nos da una imagen de hasta qué punto era creyente el autor, algo que sin duda pues también habrá tenido cierta influencia en la creación de sus personajes y de sus tramas. Este fue el libro que leímos en el mes de febrero en el Club de la Pecera. La verdad que fue muy divertido leerlo en el club porque, bueno, había algunas personas que obviamente eran súper expertas en Tolkien. Después estábamos personas a lo mejor como yo, que habíamos leído la trilogía del Señor de los Anillos, pero que tampoco soy para nada un experto. Y luego estaban todas estas personas que quizás se acercaban por primera vez a este mundo de Tolkien. Yo creo que muchos ni siquiera habían visto las películas. Y era muy divertido porque, bueno, unos a otros nos íbamos ayudando para intentar entender qué era un trasgo, o qué era un hobbit, o qué era un enano, cuáles eran las diferencias entre uno y otro. Y la verdad que esa parte me pareció muy divertida. La historia nos va a presentar a Bilbo Bolsón, que es un hobbit de la comarca cuya única pretensión es cumplir con todas las comidas del día sin mayores problemas. Sin embargo, va a ser seleccionado por el mago Gandalf para incorporarse a una misión secreta y muy peligrosa, acompañando a 13 enanos que, capitaneados por Thorin, que es el rey de los enanos, intentan recuperar el reino perdido de Erebor, un reino que los enanos perdieron porque fue conquistado por el dragón Smaug. Se supone que este dragón ha estado custodiando durante muchos años el tesoro de los enanos, pero empieza a haber indicios de que este dragón posiblemente está ya próximo a su muerte, con lo cual los enanos se disponen a reconquistar ese terreno. ¿Y para qué necesitan a un hobbit que nunca ha salido de su casa? Pues porque necesitan la función del saqueador, una persona que sea capaz de robar este tesoro sin ser ni visto ni oído.
Y bueno, pues el mago Gandalf considera que los hobbits tienen esta habilidad, porque no solo son criaturas muy pequeñas, sino que además son muy silenciosas, así que se fija en este joven Bilbo y bueno, pues le va a convencer para enrolarse en la primera aventura de su vida. Esta obra, como ya he dicho al principio, estaba totalmente dirigida a un público infantil, ya que Tolkien en un primer momento se la contaba a su familia y a sus hijos. Y esto hace que los temas principales que aborda tengan mucho que ver con estas enseñanzas típicas que un padre pues quiere transmitir a sus hijos. En concreto querría erradicar defectos como la codicia, el orgullo y el egoísmo. De hecho, esta codicia es un poco el eje sobre el que gira toda la historia, ya que muchos de los personajes que van a ir apareciendo se van a dejar seducir por ese ansia de conseguir el tesoro de los enanos, aunque pueda parecer una temática muy sencilla y muy enfocada a este público infantil, ¿no? Que saben diferenciar muy bien lo que es el bien y lo que es el mal y por qué el bien tiene que triunfar ante el mal. Aún así, yo creo que, bueno, por suerte o por desgracia, los adultos muchas veces arrastramos ese tipo de problemas, seguimos siendo egoístas, seguimos siendo orgullosos y en muchos casos también codiciosos, así que yo creo que aunque se lea como adulto, aún así le vas a seguir sacando jugo a la historia. Sin embargo, lo que yo más valoro de esta obra es el arco argumental que tiene Bilbo Bolsón y cuál es su evolución. De hecho, este libro muchas veces, más que un viaje del héroe típico que nos suelen ofrecer las historias de fantasía, se ha comparado con los Bildungsroman y con estas obras de crecimiento y desarrollo personal, porque en el fondo a lo que estamos asistiendo es a cómo Bilbo Bolsón se va a conocer a sí mismo, va a ser consciente de cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar y va a pasar pues de esta forma de vida tan complaciente de simplemente preocuparse por comer, dormir y estar en su casa, un hobbit totalmente casero, se va a convertir en el héroe de la historia y va a ser él el que va a muchas veces ayudar al resto de la compañía de enanos y va a ser él el que va a superar muchos de los peligros a los que nos vamos a enfrentar en esta historia y va a utilizar su intelecto y digamos que se va a empoderar de una manera que nunca antes lo habría podido hacer si Gandalf no lo hubiera sacado de su zona de confort. Y yo creo que ese es el gran atractivo de esta obra, ¿no? Ver cómo Bilbo Bolsón se convierte en un héroe y me atrevería a decir que lo hace mucho más que, por ejemplo, Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. Además de que, bueno, por la estructura de la obra, por el hecho de que es mucho más corta y que hay menos personajes, yo creo que es verdad que Bilbo tiene mucho más protagonismo porque es una obra menos coral que en este caso Frodo en El Señor de los Anillos. Pero aún así, no sé, a mí me ha sorprendido muy gratamente. De hecho, a mí una de las cosas que menos me gustarán del Señor de los Anillos era Frodo. O sea, disfrutaba mucho más de Sam, por ejemplo, de su acompañante en el viaje que de Frodo, que es un personaje pues bastante pasivo. Sin embargo, Bilbo para nada. Bilbo llega un momento que echa para adelante y tú mismo como lector la verdad que te sorprendes muchísimo de ese cambio y no sé, yo disfruté mucho viéndole crecer como personaje. La historia tiene una estructura muy episódica porque prácticamente en cada capítulo nos encontramos en una localización nueva y Tolkien nos presenta algún tipo de criatura nueva de su imaginarium. Y esto, unido al hecho de que el narrador sea omnisciente, hace que tengas mucha sensación en todo momento de que te están contando un cuento antes de acostarte. O sea, esa sensación de que tu padre, en este caso Tolkien, te está contando un cuento, no sé, es algo que estaba muy presente en la obra. Durante los debates que tuvimos en el club se comentó mucho este aspecto y todos volvimos un poco a esa época en la que éramos niños y nos contaban un cuento y bueno, yo creo que eso es un valor añadido para este libro cuando lo lees como adulto. En cuanto a los personajes principales, bueno, pues por una parte tendríamos a Bilbo Bolsón, que sería el protagonista indiscutible. Como ya os he dicho, tiene un arco argumental muy importante, evoluciona muchísimo. Además, él es el protagonista, junto con Gollum, de una de las escenas más míticas de este libro, que sin duda cualquier persona que haya leído El Señor de los Anillos o que haya visto las películas va a saber valorar mucho esa escena porque, bueno, no deja de ser el germen de todo lo que va a pasar después, ¿no? Ese encuentro fortuito que lo va a cambiar todo. También me gustó muchísimo la interacción que se crea entre Bilbo y el dragón Smaug. La verdad que, no sé, me ha parecido muy ingenioso en todo momento. Bilbo es muy carismático, muy ingenioso, se saca trucos de debajo del sombrero, como quien dice, y no sé. A mí de verdad que me ha sorprendido la fortaleza y la capacidad que tiene para tomar las riendas de esta aventura, ¿no? Hay que pensar que él viaja con 13 enanos que son guerreros, viaja con el mago Gandalf que tiene su magia, o sea,
cualquier persona podría pensar que él sería la última opción para convertirse en líder y sin embargo, contra todo pronóstico, lo hace y bueno, yo creo que ahí hay muchas enseñanzas, tanto para niños como para adultos. Además, nos encontramos con Gandalf, que bueno, es un reencuentro muy querido para todos los que hemos leído El Señor de los Anillos. Es verdad que aquí Gandalf es un personaje bastante secundario, incluso hay en algunos momentos de la novela que él desaparece, luego vuelve a aparecer. Digamos que en esta historia no es tan valor seguro como en El Señor de los Anillos, que te daba mucha tranquilidad saber que ibas con Gandalf a la guerra o que ibas con Gandalf por el bosque. En este caso no se puede contar tanto con él porque desaparece en muchas ocasiones. Y bueno, quizá eso sea lo que da pie a que Bilbo tome las riendas. Pero bueno, aún así, pues es muy grato volver a encontrarse con Gandalf y ver cómo se cuaja esa primera relación que tiene con los hobbits, que bueno, luego va a convertirse en algo tan entrañable y en fin. La verdad que yo esto lo he disfrutado mucho. Por último, dentro de los personajes también destacaría a Thorin, que es el heredero del reino de Erebor. Es este enano que, bueno, su mayor objetivo en la vida es poder recuperar el reino que perdió su abuelo y que tampoco pudo recuperar su padre. Digamos que él lleva una losa muy pesada encima de él y es que todas las expectativas están puestas en que él consiga este objetivo. Eso hace que sea un personaje bastante sombrío, oscuro en algunos momentos y muy profundo. Y digamos que bueno, la dinámica de relación que se va a crear con Bilbo también es muy interesante y es muy curioso también cómo se desencadena todo al final. Buena parte de lo que he dicho de esta lucha por dejar atrás la codicia tiene mucho que ver con el personaje de Thorin. Ese orgullo que le hace pues no querer renunciar bajo ningún concepto al tesoro y bueno, eso le hace que se vuelva un poquito cabezota en algunos momentos, pero bueno, no sé, es un personaje que a mí me ha gustado mucho y ya os digo, es probablemente de los más profundos que presenta la obra. El resto de los enanos sí que se podría decir que son un poquito más planos, de hecho al ser 13 pues no se llega a profundizar mucho en ellos. Hay alguno que sobresale un poco más por alguna característica física o de su carácter, pero en general son muy intercambiables entre sí y digamos que bueno, no son personajes tan míticos y tan queridos como los del Señor de los Anillos. Por supuesto hay toda una serie de personajes secundarios que he disfrutado muchísimo. Conocemos un montón de criaturas del mundo de Tolkien, incluidos por ejemplo los trolls que por primera vez interaccionan con los personajes. Vuelve a ver estas arañas gigantes que a Tolkien tanto le obsesionaban y es que parece ser que de pequeño le picó una tarántula y bueno, aunque él nunca reconoció que tuviese un trauma con ello, sí que es verdad que las arañas suelen tener un papel bastante importante dentro de su obra. Bueno, en conclusión, ha sido un libro que a mí me ha gustado mucho, pero principalmente porque me ha recordado a esa época en mi adolescencia en la que yo leí El Señor de los Anillos. Con lo cual yo me atrevería a decir que este libro es muy diferente si lo abordas como una obra única a la que te enfrentas por primera vez o si lo pones dentro del contexto del Señor de los Anillos. Para mí sobre todo ha tenido mucho poder evocador de recordarme momentos de mi adolescencia, de volver a la Tierra Media, de volver a disfrutar con personajes y con lugares que ya conocía. Pero sí que debo decir que quizá como libro aislado tampoco sea una obra totalmente redonda. O sea, es una obra muy sencilla, es una obra que se nota mucho que está destinada a un público infantil, a diferencia del Señor de los Anillos, que digamos que es mucho más oscura, mucho más tenebrosa, más adulta. Incluso la prosa de Tolkien no tiene nada que ver. Yo recuerdo cuando leí El Señor de los Anillos, cualquiera que lo haya leído lo sabe, que Tolkien es terriblemente descriptivo, algo que es muy bonito en cuanto a que te crea unas imágenes mentales maravillosas, pero también es verdad que tiene una parte un poco tediosa, ¿no? Yo me acuerdo que costaba mucho avanzar, precisamente estos cambios de localización que en El Hobbit pasan cada capítulo prácticamente, en El Señor de los Anillos costaba mucho más porque había que describirlo todo, cada piedra, cada flor, cada árbol, etc. El Hobbit no es para nada así. De hecho, si alguien leyó en su momento El Señor de los Anillos como yo y quizá le diera un poco de pereza volver a leer a Tolkien, os puedo decir que El Hobbit no tiene nada que ver con eso. Es un lenguaje totalmente directo que va al grano, las descripciones son mínimas y en ese sentido es muy fácil de leer. O sea, todo eso, toda la complicación que tiene El Señor de los Anillos no existe en El Hobbit, eso hay que decirlo. ¿Qué pasa? Que junto con esa complicación también se pierde parte de la profundidad de la obra, ¿no? Yo El Señor de los Anillos lo recuerdo algo mucho más memorable que El Hobbit. Digamos que a mí El Hobbit me ha gustado porque me recordaba El Señor de los Anillos, pero El Señor de los Anillos es realmente la obra que pasa a la posteridad como pues eso,
una novela de fantasía súper completa. Aún así yo creo que El Hobbit es un complemento ideal para El Señor de los Anillos, y si hay alguien que le ha pasado lo mismo que a mí, que leyó en su día la trilogía pero no se había atrevido con El Hobbit porque pensaba que no le iba a aportar nada nuevo, os puedo decir que sí que os va a completar información y sobre todo vais a vivir pues momentos muy míticos, como ya os he dicho, el de Bilbo y Gollum, por ejemplo. Para mí es un momento que yo no querría haberme perdido. También todo lo que tiene que ver con esa animadversión que existe entre elfos y enanos, aquí se explora mucho los motivos. Y bueno, en fin, también se deja un poco entrever el origen de Sauron, o esos primeros coletazos que está dando en el mundo de la Tierra Media, que empieza a verse que la oscuridad está aflorando de nuevo. No sé, yo creo que como complemento al Señor de los Anillos es un 10. Si nunca has leído nada de Tolkien, también puede ser una buena forma de iniciarte, porque ya te digo que es mucho más sencillo y más asequible que empezar por El Señor de los Anillos. En cualquier caso, yo creo que a Tolkien es un autor al que conviene leer, porque bueno, es que ha dado tanto al imaginario colectivo que yo creo que no está nunca de más leerlo. Y bueno, pues yo os animo a que leáis El Hobbit. A mí me ha divertido y me ha gustado mucho. Como siempre os voy a hacer una pregunta al final del vídeo. En este caso me gustaría saber si habéis leído en la etapa adulta algún libro destinado a un público infantil, un libro que sea para niños, pero que os haya gustado mucho. Me gustará conocerlo, porque la verdad que es un terreno en el que no me he metido demasiado y creo que me estoy perdiendo cosas muy interesantes. Y nada, como siempre os digo, si esta es la primera vez que venís por el canal y os ha interesado lo que aquí os he contado, os invito a que os suscribáis y que le deis a la campanita. Y a todos los demás, muchas gracias por estar ahí, por vuestro interés, vuestro cariño, y nos vemos la semana que viene con una nueva reseña. Que tengáis muy buena semana.